Bienvenidos a una nueva sesión de preguntas al experto del 16º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer. Nos acompaña el doctor Pedro Pérez Segura, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, con quien tenemos el gusto de conversar. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Podría contarnos un poco acerca de su experiencia? Bien, yo soy efectivamente oncólogo médico. En este momento desempeño el cargo de jefe de servicio de oncología médica de mi hospital, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, un hospital clásico en el área oncológica. Y bueno, aparte de gestionar todo el servicio, pues me dedico a las áreas fundamentalmente desde un punto de vista asistencial e investigación de tumores cerebrales, cáncer de cabeza y cuello y cáncer hereditario. Soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Medicina, y también profesor y coordinador de algunos másteres o títulos propios de la universidad, tanto en la Complutense como en otras. Soy autor de bastantes artículos en revistas de impacto y autor de capítulos de libro y coordinador de libros. Y bueno, también he tenido cargos como, por ejemplo, coordinador nacional de la Alianza para la Prevención de Cáncer de Colon, presidente del Grupo Español de Investigación en Neurooncología, tesorero del Grupo Español de Tratamientos de Cáncer de Cabeza y Cuello o secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica. También soy presidente técnico de la Junta de Madrid de la Asociación Española contra el Cáncer y máster en alta dirección y gestión de servicios sanitarios. Y ahora díganos, ¿qué vínculo existe entre trombosis y cáncer? La relación entre trombosis y cáncer es una relación muy fuerte y conocida desde hace ya muchísimo tiempo y está descrita en los libros clásicos de medicina, ¿no? Cuando un paciente tiene un tumor, se producen una serie de alteraciones a nivel de la sangre, tanto de una serie de productos que producen las células tumorales, como las propias células que intervienen en la coagulación, como las plaquetas, que promueven un entorno de protrombosis, de procoagulación, es decir, hacen que sea más fácil tener coágulos. Esto puede ocurrir en pacientes que ya tienen un cáncer, que saben que tienen un cáncer en los distintos momentos de su evolución, pero incluso a veces puede aparecer un evento de este tipo incluso 2 o 3 años antes de que aparezca un cáncer. Según va el paciente evolucionando, el riesgo de trombosis va cambiando. No es lo mismo el riesgo cuando el paciente pues ha hecho todo su tratamiento, no tiene enfermedad, está en revisiones, que cuando el paciente tiene una enfermedad avanzada o está con quimioterapia donde ese riesgo se incrementa. Aparte de la trombosis, uno de los problemas graves que tenemos es que también se produce un trastorno de la coagulación a favor de la hemorragia. Por lo tanto, no solo va a haber un aumento del riesgo de trombosis, sino que también puede haber un aumento del riesgo de hemorragia y esto nos dificulta mucho el manejo porque, bueno, como saben ustedes, para contrarrestar los trombos hace falta anticoagulantes y los anticoagulantes pues no podemos utilizarlos cuando hay hemorragia. Y esto es lo que hace también que el manejo de la trombosis en el paciente con cáncer sea más complicado que en un paciente que no tiene tumor. ¿Y qué perfil de paciente con cáncer tiene más riesgo de desarrollar una trombosis? Hay distintos aspectos que nos permiten distinguir grupos de riesgo, ¿no? A la hora de desarrollar una trombosis. Hay unos factores que dependen del paciente, pues la edad, la raza, eh, el que tenga otras enfermedades, el que esté tomando medicación protrombótica, todo ese tipo de cosas hacen ya que sean factores que predisponen a desarrollar trombosis. Luego hay factores que dependen del tumor. Un tumor avanzado tiene más riesgo que un tumor inicial. Algunos tumores, como los tumores digestivos, tumores cerebrales, tienen más riesgo de trombosis que cáncer de mama, por ejemplo, y luego también algunas alteraciones genéticas del propio tumor pueden favorecer los procesos de trombosis. A nivel de tratamiento, tenemos fármacos que también son más protrombóticos, por ejemplo, los tratamientos con bloqueos hormonales o incluso la propia cirugía cuando se opera un tumor normalmente de la zona abdominal o pélvica también es un factor de riesgo. Por lo tanto, podemos identificar qué pacientes pueden tener más o menos riesgo en función de todos estos factores. ¿Y cuáles son los síntomas que deberían alarmarnos porque podrían estar relacionados con una trombosis? Los signos o síntomas que un paciente puede notar o ver son muy claros. Por un lado, por ejemplo, en los miembros, sobre todo en los miembros inferiores, la sensación de hinchazón, de dolor, de calor, de impotencia funcional, es decir, de no poder mover la pierna bien, todo eso puede orientar a que pueda estar teniendo un trombo.
En los brazos puede ocurrir también, pero es más infrecuente. Por otro lado, cuando tenemos un trombo en la zona de las arterias pulmonares, de las venas pulmonares, ahí lo que vamos a tener es sensación de ahogo, dolor torácico o incluso podemos expectorar un poquito de sangre. Por lo tanto, son signos y síntomas que el paciente pues, reconoce como que son importantes, aunque no sepa exactamente por qué, y que conviene que consulten a la mayor brevedad con su médico. ¿Cómo se evalúa el riesgo de trombosis? Tenemos escalas que nos permiten, como he comentado antes, en función de una serie de factores, poder identificar qué personas tienen más riesgo. Esta es la más utilizada, es una escala que se denomina de Corana, que es un médico americano que la describió, y bueno, incluye pues todos estos factores, factores analíticos, tipo de tumor, el índice de masa corporal. Bueno, tenemos varios factores que nos permiten, mediante una especie de calculadora, poder identificar si los pacientes están en un grupo de bajo, de moderado o de alto riesgo. En función de eso sabemos qué incremento de riesgo tiene desarrollar trombosis y podemos discutir con el paciente qué opciones de prevención tendríamos para evitar que se produzca ese trombo. Y en el caso de ya darse la trombosis, ¿qué tratamientos se utilizan? Hasta hace muy poco el tratamiento de las trombosis era exclusivamente con heparina de bajo peso. En la actualidad ya las últimas guías ya recomiendan que también podemos valorar el uso de nuevos anticoagulantes orales, que son fármacos que se toman por vía oral. Al igual que las heparinas de bajo peso no requieren un control analítico para ver si están los pacientes bien anticoagulados. Y bueno, son fármacos más novedosos en el mundo de la oncología y todavía la experiencia es escasa, pero tenemos ya diferentes terapias. Normalmente son tratamientos que duran meses, mínimo 3 meses, pero lo normal es que duren una media de 6 y a veces se mantienen de manera a largo plazo debido a que siguen existiendo esos factores de riesgo para que el paciente pueda volver a tener la trombosis. ¿Puede producir un empeoramiento de la trombosis por agravamiento en el proceso oncológico? Sí, efectivamente, cuando un paciente la enfermedad empeora, o recae o aumenta, se incrementa ese riesgo. De hecho, se calcula bueno, un paciente oncológico, si pudiésemos equiparar el riesgo con la población general, un paciente oncológico tiene como 4 veces más riesgo de desarrollar un evento trombótico que una persona sin cáncer. Cuando el cáncer se está desarrollando, o sea, recayendo, empeorando, ese riesgo puede subir a 8. Es decir, realmente el hecho de que haya más actividad tumoral hace que el paciente esté en mayor riesgo y es otro factor que tenemos en cuenta en las consultas a la hora de decidir si el tratamiento antitrombótico lo tenemos que parar o hay que instaurar un tratamiento antitrombótico. ¿Los coágulos pueden obligar a suspender la quimioterapia? Cuando es un coágulo leve, pequeño, no lo paramos, sobre todo si hay beneficio con el tratamiento antitumoral. Sin embargo, cuando es un coágulo importante o afecta a las estructuras respiratorias, sí que esperamos a que la situación se estabilice y al menos esperamos una semana. De igual manera, tenemos fármacos que pueden incrementar el riesgo de trombosis. Si el paciente tiene una trombosis y está con esos fármacos, en ocasiones tenemos que parar definitivamente ese medicamento y buscar otra alternativa, pero bueno, si no es una situación grave de trombosis, es decir, hay un trombo pero no pone en peligro la vida del paciente, pues lo que hacemos es utilizar el tratamiento antitrombótico durante un par de semanas, ver cómo va esa trombosis y si va mejor y el paciente se estaba beneficiando del tratamiento oncológico con el que estaba, pues continuar con el tratamiento parece una opción muy razonable. ¿Y cómo afectaría tener una trombosis a la calidad de vida de los pacientes? Pues tiene un impacto importante. Para empezar, tiene un impacto físico directo, es decir, ya hemos dicho que puede doler una pierna, inflamarse, no andar bien, y esto genera una limitación funcional. Si afecta a lo que sería el aparato respiratorio, esa trombosis, pues también esa fatiga, esa dificultad respiratoria, ese dolor en el pecho también genera una calidad de vida peor. Y luego también yo creo que desde el punto de vista psicológico, el hecho de saber que tienes una trombosis y que esto pues puede conllevar el que a lo mejor el tratamiento no está yendo bien o que tienen que pararte el tratamiento oncológico que estaba yendo bien. Todo esto desde un punto de vista también psicológico tiene un impacto en la calidad de vida. Por lo tanto, todo esto es importante. En los pacientes que utilizan heparinas de bajo peso, pues como son medicaciones inyectables, aunque bueno, son medicaciones que en general los pacientes aceptan muy bien, pero bueno, el hecho también de tener que pincharte todos los días 1 o 2 veces, lógicamente también puede alterar la calidad de vida de las personas. Y ya para acabar,
¿Cree que se debe poner el foco para reducir los casos de trombosis? O sea, Totalmente. ¿dónde cree que se debe poner el foco? Totalmente. Hay que insistir, tenemos que intentar reducir al máximo esta incidencia de trombosis, porque ya hemos estado hablando a lo largo de estas preguntas, de estos minutos, sobre todo los impactos que tiene. ¿Cómo podemos intervenir? Por un lado, a nivel de los pacientes, educándoles, explicándoles qué signos son y síntomas son importantes detectar, fomentando hábitos de vida saludables que permitan reducir esa incidencia, utilizando los tratamientos profilácticos que se les recomienden. Todo este tema es muy importante. Por otro lado, también el formar o continuar informando o recordando a los profesionales, tanto enfermería como médicos, la importancia de informar y educar a los pacientes en estos campos y estar alerta ante posibles signos y síntomas. Y por último, también es importante seguir haciendo mucha investigación en este campo que nos permita tener cada vez datos más útiles sobre qué pacientes pueden estar en más riesgo para tomar medidas preventivas y que no acaben teniendo una trombosis y, por supuesto, fármacos cada vez más eficaces y con menos efectos secundarios. Muchísimas gracias, doctor.